Hola a todos, este video es una clase más para el curso en línea en bachillerato que pueden ver estos videos solo que sin publicidad y además también van a ver quizzes para que midan sus conocimientos. Entonces si quieren saber más de ese curso, vayan a la descripción de este video y ahí les va a quedar el enlace. En esta clase vamos a hablar de lo que es la función cuadrática, que va a seguir más o menos la misma dinámica o la misma manera que expliqué en el video pasado, la función lineal, y que es muy importante que hayan visto, bueno, esa de función lineal para que vayan viendo todo con orden y también que hayan visto, y aún más importante, todos los conceptos de función, que son 2 videos de introducción a las funciones, que es muy importante que los hayan visto. Este en realidad va a ser incluso hasta más rápido que el de función lineal, porque la función cuadrática, para efectos de este examen, en realidad las cosas que tenemos que saber son mucho más prácticas. Entonces de teoría vamos a ver algunas cosas, pero ya después, más adelante, en el video en que vamos a estar resolviendo los ejercicios, vamos a hablar más de la parte práctica. Entonces, bueno, primero que todo, una función cuadrática tiene la forma esta que tenemos acá, que sería f de x igual, que recordemos ese f de x puede ser y, o sea, y igual a x al cuadrado más bx más c. Este x y este x de acá van a estar ahí, pero este a, este b y este c son números. Ahora, hay en algunos casos en que este b es 0, entonces al este b es 0, se multiplica 0 por x, entonces me queda aquí en medio, por decir así, no me queda nada, porque al tener 0, sumar 0 es como sumar nada. Entonces me quedaría, por ejemplo, ax al cuadrado más c, o sea, solo voy a escribirles un ejemplo para que me entiendan mejor lo que estoy diciendo. Podría tener esta función cuadrática, por ejemplo, y aquí, si ustedes ven, no hay un elemento que tiene la x. ¿Eso qué significa? Significa que el b en este caso es 0. Solo tengo el c, solo tengo el a, que en este caso sería 2, pero el b es 0 al no tener un elemento con solo la x sin elevar, ¿verdad? Pero bueno, igual sigue siendo una función cuadrática. Lo que no puede ser 0 es el a, porque si el a fuera 0, se multiplicaría con ese x al cuadrado, entonces me daría 0. Entonces tendría algo que no es una función cuadrática porque no hay un elemento, una variable al cuadrado. Entonces esas son cosas importantes que hay que notar. Ahora, información de esos números a, b y c. Bueno, por ejemplo, el a, así como en la función lineal, el m nos determinaba si es creciente o decreciente, acá el a nos va a delimitar algo que en la función cuadrática llamamos concavidad. O sea, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, que en este caso, bueno, la función lineal, la gráfica de una función lineal es como una U o como una herradura, y cuando ese a es mayor a 0, o sea, en este caso, vean que el a sería 2, entonces si es mayor a 0, esa herradura va de esta manera, que se dice que es cóncava hacia arriba, cuando es, por decir así, como una U, ¿verdad? Pero si más bien tenemos una función cuadrática donde ese a es un número negativo, o sea, menor que 0, va a ser cóncava hacia abajo, hacia como lo tenemos acá. Y bueno, como dije anteriormente, ¿verdad? Es como una forma más o menos como de una U. Entonces, cuando es cóncava hacia arriba, vean que vamos a tener aquí un punto mínimo. Aquí llegó a un punto mínimo, ¿verdad? Hacia arriba no, hacia arriba por eso es que tiene esas flechas, hacia arriba sigue infinitamente. Entonces aquí llegó a un punto mínimo, y cuando más bien es cóncava hacia abajo, o sea que el a es negativo, menor que 0, más bien tendríamos un máximo. Que con ese caso tenemos muchos ejercicios en el examen cuando nos hablan de ganancia máxima, por ejemplo, o del gasto máximo, nos pueden poner un problema así. Cuando nos hablen de ganancia máxima, de costo máximo y ese tipo de cosas, casi que 99% seguro tenemos que pensar que estamos hablando de una función cuadrática, que es un problema con función cuadrática, y además con un problema de función cuadrática que es cóncava hacia abajo, porque tenemos que calcular ese punto máximo o ese costo máximo de lo que nos estén hablando. Entonces son cosas muy importantes para relacionar. Ahora, en este caso, ese máximo aquí y este mínimo acá se le llama vértice de función cuadrática, que yo aquí lo escribí de esta manera en el libro, que en realidad, o ya mayoritariamente, en realidad no lo van a escribir de esta manera. En realidad el primero es menos b sobre 2a, coma, y después ahí iría el menos el discriminante sobre 4a. Pero para explicarles eso, yo les tendría que primero explicar el discriminante
y para efectos de este examen eso no es tan importante. Es mejor que lo calculemos de esta manera, que esto lo que significa es que el X de este vértice, recordemos que este vértice es un punto, ese punto en este caso máximo o en este caso sería el punto mínimo. Entonces al ser un punto tengo una coordenada X y una coordenada Y. Entonces la manera mejor para la función de este examen es que nosotros calculemos el X, que el X lo calculamos con esta fórmula, menos B sobre 2A, súper fácil, menos B sobre 2A. Entonces tendríamos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, no tendríamos el B, entonces nos quedaría 0 arriba, y recordemos que cuando tenemos 0 en el numerador, se nos hace 0, o sea que en este caso aquí, esta primera coordenada sería 0. Y luego ese resultado que nos dio, ese 0, lo vamos a poner en la función, o sea, lo vamos a poner en esta X y lo vamos a resolver a ver qué número nos da, y ese número va a ser el Y. Tal vez no les quedó tan claro, entonces lo vamos a resolver rápidamente con este, que además es muy fácil porque como no tenemos el B, ¿verdad? Esta primera coordenada nos va a dar 0. Entonces, acá tendríamos menos B es 0, ¿verdad? Por lo que había dicho al puro principio. 2 por A, que el A sería 2. Pero, como dije, al tener 0 en el numerador, todo esto nos da 0. Entonces aquí tendríamos ya la primera coordenada de ese vértice, sería 0. Y después, para averiguar la segunda coordenada, simplemente este 0, que es el X de ese vértice, yo lo voy a poner aquí a sustituir en el criterio para ver qué Y me da. Recordemos que cuando tengo un punto, un par ordenado, ¿verdad? Es el X que me da esta Y en la función, ¿verdad? Entonces, por eso yo puedo agarrar este X, ponerlo en la función y el resultado que me da va siendo este Y. Entonces acá yo tengo que sería 2 por 0 al cuadrado más 3, ¿verdad? Eso sería igual a Y. Al multiplicar a 0 al cuadrado da 0, por 2 sigue dando 0 y me queda 0 más 3, que da 3. Entonces vean que aquí ya calculamos el vértice de esta función de acá y el vértice de esta función de acá es 0,3, que además vimos que esta función era cóncava hacia arriba porque el 2 es mayor a 0, ¿verdad? Que ese 2 es este A. Entonces al ser cóncava hacia arriba, esto que calculamos aquí fue un mínimo de esta función cuadrática. Esta función cuadrática de acá solo tiene mínimo por ser cóncava hacia arriba, y si fuera cóncava hacia abajo tendría máximo, ¿verdad? Entonces vean cómo podemos resolver varias cosas con esa función cuadrática, que repito, en el examen muchas veces nos ponen problemas de ganancia máxima, etcétera, que en ese caso sería cóncava hacia abajo, pero simplemente lo que tenemos que hacer es esto que hicimos, sacar el vértice y ver, en el caso de que nos preguntan cuál sería la ganancia máxima, pues sería el Y, sería el resultado, la coordenada Y, ¿verdad? Pero si nos preguntaran, por ejemplo, con cuántos productos alcanzaríamos la ganancia máxima, entonces nos estarían hablando de la X. Entonces tendríamos que dar la X, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que analizar, que como les digo, ahorita estoy hablando más de la teoría, pero en ese video más adelante vamos a hablar ya de la práctica y así van a entender mejor todo lo que estoy diciendo, pero es simplemente esto que acabo de resolver. Bueno, ya hablamos entonces un poco de lo que sería el vértice, ¿verdad? Hablamos de la concavidad también. Vamos a hablar ahora de la intersección con el eje Y, que la intersección con el eje Y es muy fácil. ¿Por qué? Porque es este valor C. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, lo voy a poner aquí V del vértice, que ya lo sacamos, que es el vértice de esta función. Y ahora vamos a sacar la intersección con el eje Y, que entonces la intersección con el eje Y es simplemente 0, y este valor C, que en este caso sería el número 3. Entonces de esta manera tendríamos la intersección con el eje Y, y la intersección con el eje X, al igual que como hice con lo del vértice acá, es más complicada porque es una fórmula en la que sí vamos a tener que sacar el discriminante primero, que ni tan siquiera les he mencionado que es el discriminante.
Pero es que todas estas cosas, como lo dije anteriormente, no son tan importantes para este examen. Después, más adelante, después de que haya pasado el examen, si ustedes no están viendo este video por este examen en específico, sepan que más adelante, por ejemplo, para ir a la U, este tipo de temas sí es más importante, pero para el examen de bachillerato no. Pero más adelante, cuando ya hayan terminado el examen de bachillerato, voy a hacer un video solo de función cuadrática donde sí voy a adentrarme a estas cosas. Bueno, como pueden ver, acabo de reacomodar todo en la pizarra y también volví a hacer los dibujos de la gráfica, porque ya ahora esta de arriba se parece un poco más a la gráfica de este criterio en específico con el cual estamos trabajando. Entonces ya vimos el vértice, ya vemos la intersección con el eje Y, que además quiero que analicemos un poco esto, porque vean que nos dio igual el vértice y nos dio igual la intersección con el eje Y, que voy a recalcarlo para que ustedes no se confundan, no siempre da igual, ¿verdad? Aquí, ¿por qué nos dio igual? Bueno, aquí tengo la fórmula del vértice, que ahorita la voy a borrar, así que es muy importante que la escriban. Que vean que en la coordenada X del vértice tenemos una fracción donde el menos b está en el numerador de esa fracción. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ese b sea 0? Pues cuando ese b sea 0, esa coordenada x va a ser 0. Si en una fracción tenemos en el numerador 0, independientemente del número que esté en el denominador, obviamente si que ese número no sea 0, ¿verdad? Vamos a tener que esa fracción nos va a dar 0, ¿verdad? Con 0 en el numerador y algún otro número en el denominador, independientemente si es 100, si es 1, si es 1000, ¿verdad? Entonces, como acá el b es 0, recordemos que como no tenemos una x que no esté elevada al cuadrado, por decir así, una x sin elevar al cuadrado, solo una x en este criterio, entonces por eso es que tenemos que la b es 0. Por ejemplo, otro criterio donde el b no sería 0 sería cuando tenemos y es igual a, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x más 5. En este caso el b sería este 2, porque el b es el número que acompaña a la x que no está elevada al cuadrado. Pero como aquí solo tenemos la x que está elevada al cuadrado, solo tenemos el a y el c. Entonces aquí el b es 0. Entonces cuando el b es 0, esa coordenada x del vértice nos va a dar 0. Entonces aquí nos va a quedar 0 y aquí nos va a quedar la coordenada y de cuando nosotros sustituimos en esta x 0, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo aquí, el f, o sea, sustituimos en la función lo que nos da este valor. Entonces en este caso, si lo sustituimos, que fue lo que hicimos antes, ¿verdad? Nos da 3, porque nos queda x al cuadrado, o sea 0 al cuadrado, 0 por 2, 0, y nos queda solo el 3, que al final de cuentas lo que nos quedó fue solo el c, ¿verdad? Y el c es la intersección con el eje y. Entonces, ¿por qué volví a explicar todo esto? Que ya lo hicimos. Porque quiero recalcar en que vean que cuando no tenemos un b, o sea, cuando el b es 0, va a pasar que esta coordenada x del vértice también va a ser 0 y por lo tanto ese vértice va a ser también la intersección con el eje y. Porque en la intersección y con el eje y es justamente donde la x es 0. En cualquier función, estamos hablando de la cuadrática, de la lineal, de la que sea, si nosotros sustituimos cuando x es 0, vamos a obtener la y ese punto va a ser la intersección con el eje y. Entonces por eso fue que acá, en este caso, tenemos el vértice y la intersección con el eje y iguales. Si nosotros la sacáramos con este otro criterio, no sería igual porque ya el b aquí no es 0. Bueno, acabo de borrar la fórmula del vértice, por eso les dije antes, escríbanla, es muy importante que la tengan. Y bueno, ya sacamos el vértice, ya sacamos la intersección con el eje y, vamos a sacar la intersección con el eje x, que vamos a ver que en la función cuadrática puede tener ninguna intersección, puede ser que no tenga intersección con el eje x, puede ser que tenga una intersección con el eje x, o puede ser que tenga dos intersecciones con el eje x. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos acá, vemos que la gráfica toca dos veces al eje x. Entonces en este tipo de función cuadrática tendríamos dos intersecciones con el eje x,
que además también es cuando le llamamos que hay, por ejemplo, dos soluciones. Eso va muy relacionado. En la función cuadrática a veces podemos tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. En esta gráfica de aquí arriba vemos que, por ejemplo, no hay intersección con el eje X, que va a ser el caso de esta función. Por eso volví a dibujar esta gráfica de acá, para que se parezca más a la de este criterio. Entonces, así como en la intersección con el eje Y, la coordenada X es 0, más bien en la intersección con el eje X, la coordenada Y es 0. Cuando nosotros tenemos la intersección con el eje X, tenemos primero la X donde está tocando el eje X y después vamos a tener 0 en la Y. Entonces, ¿qué podemos hacer para no complicarnos tanto y no tener que aprendernos una fórmula súper grande? Lo que vamos a hacer, porque ya sabemos que en las intersecciones con el eje X el Y es 0, lo que vamos a hacer es que en el criterio vamos a cambiar el Y por un 0. Entonces vamos a tomar 0 es igual a 2x al cuadrado más 3. Entonces vean que lo único que hice fue que en lugar de la Y puse un 0. Y esto lo tenemos que solucionar, pero para no complicarnos nosotros usamos la calculadora. Entonces yo nada más escribo tal y como está esto, lo escribo en la calculadora. Entonces pongo el número 0, pongo un igual, que para poner un igual presiono la tecla alfa, esta tecla que está aquí, y la tecla calc, y se pone un igual. Después vamos a poner 2, ahí sería el 2. Después para poner el X, presiono la tecla alfa y la tecla cerrando paréntesis, ya se me puso ahí 2x, y aquí tengo que ponerla al cuadrado. Entonces le presiono la tecla de elevar al cuadrado y ya se me pone 2x al cuadrado. Después nada más pongo más 3. Entonces vean ahí cómo ya me está quedando a como lo tengo aquí en la pizarra. 0 es igual a 2x al cuadrado más 3. Todo está en la calculadora. Y para solucionarlo no le damos la tecla igual, sino que le damos la tecla Shift. Ok, bueno, ahora sí ya enfocó. Entonces le damos la tecla Shift y le damos la tecla Calc. Y aquí nos hace una pregunta. En esa pregunta primero le vamos a poner el número menos 100. Entonces le ponemos menos 100. Le damos igual. Y ahí, bueno, la calculadora va a tardar un rato hasta que nos dé una respuesta. A veces tarda menos, a veces tarda más. Entonces ahí tienen que tener un poco de paciencia. Yo lo que les digo es que por mientras la calculadora está ahí haciendo sus cálculos, lo que pueden hacer es ir llenando borritas. Vean lo que pasó aquí. Nos dijo que no se puede solucionar. Can't solve. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos en la calculadora una función cuadrática y dice que no se puede solucionar? Eso significa que no hay solución. O sea que para esta ecuación de acá no hay ningún x que haga que cuando yo solucione esto me dé 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasó? Que no hay intersección con el eje X, que es justamente lo que yo les decía de este caso de acá. Vean que la función, por decir así, empieza más arriba y se va hacia arriba, entonces no está tocando al eje X, entonces decimos que esa función no tiene intersección con el eje X, solo tendría en este caso intersección con el eje Y. Para que ustedes vean una con intersección, voy a ponerles otro ejemplo solo para hacerlo y que lo pongan en la calculadora. Le vamos a poner, por ejemplo, Y igual, incluso lo vamos a hacer casi que igual, 2x al cuadrado, solo que en lugar de más 3 le vamos a poner menos 3. ¿Ok? Entonces, ponemos eso en la calculadora, solo que obviamente vamos a sustituir en lugar del Y, va a ser un 0, porque recordemos que la intersección con el eje X es cuando Y es igual a 0. Entonces ponemos eso en la calculadora, 0, el igual, que sería la tecla alfa y la que dice calc, después 2, después una X, que es alfa y cerrando el paréntesis, la elevamos al cuadrado, le ponemos menos 3, le damos shift, calc, y cuando nos hace una pregunta, ahí le ponemos menos 100, le damos igual, ahí se queda ahora la calculadora, bueno, ahora lo calculó bastante rápido incluso. Y aquí me dice que la X es igual a 1,224. Bueno, ahí es un número con decimales, pero igual voy a escribirlo redondeado a dos decimales. Entonces pongo X1 menos 1,22. A dos decimales lo redondeé.
¿Y qué va a pasar? Porque como les digo, nos puede dar dos soluciones. Le damos la tecla igual otra vez y nos vuelve a hacer una pregunta. En la primera pregunta le pusimos menos 100, en esta le vamos a poner 100. Y ahora vamos a ver si me da otro resultado. Me dio otro resultado, que es básicamente el mismo número, pero positivo. Pero incluso, bueno, en realidad no es el mismo número porque es positivo. Entonces sería 1,22. Entonces, ¿qué pasó acá? Esta función de acá sí tiene intersección con el eje X y además tiene dos intersecciones con el eje X. Esa sería una como esta de acá, pero hacia abajo. Entonces va a quedar más o menos así, como están en este momento mis dedos. Y entonces va a tocar el eje X en menos 1,22 y 1,22. Bueno, no específicamente porque ahí tenía más decimales, ¿verdad? Pero aproximadamente. Entonces, cuando no tiene intersección con el eje X es porque nos va a dar que no se puede resolver el mensaje que nos salió antes. Cuando tiene dos intersecciones con el eje X, nosotros, ¿verdad?, tenemos que poner menos 100 y después 100. Y si las dos nos dan diferentes, como en este caso, ¿verdad?, que haya dado uno positivo y uno negativo, ya es que son diferentes, ¿verdad? Significa que tiene dos intersecciones con el eje X. Y si cuando nosotros le ponemos 100 o menos 100 al principio y después le ponemos 100 y nos da el mismo número, significa que solo tiene una intersección con el eje X, que sería ese número que nos dio. Entonces, para que vean la diferencia, que además esto va muy relacionado también, que es el mismo paso que hicimos en los temas de geometría cuando estábamos hablando de si una recta es tangente o secante a una circunferencia. Y bueno, ya para terminar vamos a hablar un poco de cuando la función, o más bien dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Porque, por ejemplo, vemos que como la función, aquí si yo la veo de izquierda a derecha, y si es cóncava hacia arriba, ¿verdad?, como en este caso, la que tenemos acá es cóncava hacia arriba porque la es mayor que 0, vemos que primero va bajando, o sea, va decreciendo, después llega a un punto mínimo, que ese punto mínimo es el vértice, y después empieza a crecer. En cambio esta, que es cuando la es menor a 0, o sea, si tuviéramos un número negativo multiplicando el x al cuadrado, vemos que es cóncava hacia abajo, y esta más bien primero va creciendo, llega a un punto máximo y después va decreciendo. Entonces no podemos decir que la función completamente es creciente o es completamente decreciente, al menos que la limitemos a alguna parte del dominio. Entonces, primero que todo, quiero que veamos esta gráfica de acá, que como les dije anteriormente va siendo prácticamente la gráfica de esta función de este criterio que tenemos acá, por eso la volví a dibujar. Y este punto mínimo que está aquí es el vértice que nosotros ya habíamos calculado. Vean que está en 0 en las X, ¿verdad? Que aquí está el 0 en las X. Y aquí vamos a decir que pasaría entonces por el 3 en las Y, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese punto 0,3. Entonces vean que ahí del 3 en las Y va a ser el valor mínimo que va a tomar nuestra Y. O sea, la imagen, por decir así, menor que podemos tener en esta función. Después de ahí podemos tener resultados hasta el infinito, porque vean que aquí tiene una flecha, aquí tiene una flecha esa función, entonces significa que ahí sigue infinitamente hacia arriba. En este caso más bien sigue infinitamente hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese vértice? ¿En qué nos va a ayudar ese vértice? Bueno, como les había dicho, vamos a ver de cuándo la función es creciente o decreciente. Entonces, ¿qué pasa? La función viene aquí y va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta llegar a este punto y después empieza a crecer. Entonces vamos a decir que cuando es cóncava hacia arriba, esto apúntenlo por favor, cuando es cóncava hacia arriba, entonces va a ser desde menos infinito hasta, estamos hablando del dominio, siempre que hablamos de en qué parte una función es creciente o decreciente, es en qué parte del dominio. Entonces recordemos que el dominio son las X, las preimágenes. Entonces va a ser desde menos infinito hasta la X de ese vértice, o sea aquí sería desde menos infinito hasta 0. En ese caso tendríamos que es entonces decreciente. Vean que venimos de menos infinito, llegamos a 0 y en esta parte sería decreciente. Decreciente. ¿Ok? Y bueno, lo hacemos con los intervalos abiertos. Ahora,
después de que pasamos el 0, más bien empieza a crecer. Entonces empieza a crecer a partir del 0 hasta más infinito. ¿Ok? Ahora, también podríamos, o a veces incluso en el examen, nos preguntan en qué parte del dominio es creciente. En ese caso, incluso podríamos tomar solo una parte de este intervalo, no necesariamente todo. Por ejemplo, podríamos decir que también es decreciente desde, por ejemplo, menos 10 hasta 0, porque este intervalo de acá es un subconjunto de este intervalo de acá. Este intervalo es parte de esto, entonces aquí también sigue siendo decreciente, o igual podríamos sacar uno donde sea creciente que esté dentro de este intervalo. Lo que no podríamos decir, por ejemplo, es que es creciente o decreciente de menos 3 hasta, no sé, por ejemplo, 4, por ejemplo. Porque ahí ya estaríamos tomando parte de donde es decreciente y parte de donde es creciente. Entonces aquí no podríamos decir ni que es decreciente o creciente, ¿verdad? En este caso. Entonces, repito, apunten por ahí, cuando es cóncava hacia arriba, va a ser siempre decreciente desde el menos infinito hasta la coordenada x del vértice, que en este caso nuestra coordenada x del vértice es 0, y va a ser creciente desde esa coordenada x al más infinito. Cuando es cóncava hacia abajo, más bien va a ser al revés, va a ser creciente desde menos infinito hasta la coordenada x del vértice, y a partir de la coordenada x del vértice al más infinito va a ser decreciente. Entonces, repito, para que apunten eso por ahí. Y bueno, en realidad eso es prácticamente todo lo que les quería hablar mencionar sobre la función cuadrática. Como les decía al principio del video, esto es más teórico. Ya después vamos a ver los videos prácticos donde sí vamos a ver los problemas con función cuadrática. Pero sin embargo, les quiero mencionar desde ya que no sé si ya se los mencioné anteriormente, pero por aquello, que en estos problemas de función cuadrática mayoritariamente nos ponen problemas de costos, de ganancias, etcétera, donde mayoritariamente las ganancias es el valor y son ganancias a partir de un producto X, por ejemplo, o los costos a partir de un producto X, por ejemplo. Entonces nos podrían hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuándo es que los costos son 0? Y cuando los costos son 0, si ese costo es la Y, entonces lo que tendríamos que hacer es igualar a 0 y sacar las X, o sea, las intersecciones con los ejes X, que sería lo que hicimos acá, que en este caso no nos serviría, ¿verdad? Porque no tenía intersección con el eje X, entonces sería más como el ejemplo que yo os había puesto aquí abajo. A veces también, que es el que nos ponen mayoritariamente, es una cóncava hacia abajo y nos preguntan sobre ganancia máxima. Entonces lo que tenemos que averiguar es el vértice para ver la ganancia máxima, y tenemos que tener un cuidado porque a veces nos preguntan por la ganancia máxima en sí, o sea, cuál puede ser la ganancia máxima, o a veces nos preguntan con cuántos productos se puede alcanzar la ganancia máxima. Entonces hay una diferencia, porque si nos preguntaran por los productos nos estarían preguntando por la X del vértice, y si nos preguntaran por la ganancia nos estarían preguntando por la Y del vértice. Entonces repito, eso sería todo lo que quería mencionarles con función cuadrática. Espero que les haya servido. Si fue así, porfa, suscríbanse al video, denle me gusta, suscríbanse al canal, denle me gusta al video. Acá les ha estado saliendo también mis redes sociales, entonces para que me sigan por ahí. Y también que si conocen a alguien que le puede servir estos videos, me ayudaría muchísimo si le comparten. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.